Hola, buenas tardes. Hoy en techforsourcing.com tenemos a Daniel Vega. Daniel es responsable de operaciones logísticas en Technology and Logistics Group y bueno, es el responsable de alguna gran cuenta del sector packaging de alimentación. Daniel, ¿qué tal estás? Buenos días, bien, encantado de estar aquí con vosotros, que llevaba ya tiempo escuchando de vosotros y demás, o sea que por fin tenemos la oportunidad de ponernos cara y de intercambiar un poco de opiniones sobre el tema de la logística. Muy bien, Daniel, como responsable de operaciones, sobre todo como experto en lo que es transporte por carretera, eh, bueno, para ponernos un poco en situación, ¿qué te parece si nos comentas cómo han evolucionado los últimos años, que además fueron convulsos, con una huelga de Ujú. transporte, con escasez en materias primas y demás, pandemia, pospandemia, confinamientos? Bueno, hemos cogido todos experiencia Sí. en nuestro trabajo, que pensábamos que era aburrido y finalmente no lo ha sido, ¿no? O por lo Ujú. menos en los últimos años, y Sí. cómo se ha llegado con todo eso hasta ahora, hasta el presente. Pues mira, es un tema muy interesante. Bueno, yo tengo 37 años, entonces mi experiencia, ¿vale? Digamos, consolidada, ¿no? Se lleva unos 10 años, ¿no? Llevo 10 años trabajando en el tema de la logística. Y te digo esto porque hablando con compañeros de trabajo, incluso los responsables de mi empresa y los dueños, que ya tienen una edad, digamos, el doble de la que yo pueda tener, ellos me decían que ellos nunca habían vivido, experimentado una situación tan compleja, tan tensa, por varios factores, como la que hemos vivido en estos últimos años. Entonces, que yo con 37 años no la haya vivido, o bueno, o sea, perdona, que a mí me haya tocado esto, pues sí que llama la atención. Pero en el caso de personas que llevan muchos más años en el sector, pues es un factor, yo creo, muy importante. Eh, las cadenas de suministro, bueno, es un tema que yo creo que es vox populi, ¿no? Todo el mundo sabe que en los últimos años, pues, se está moviendo de una forma de actuar logísticamente hablando, de temas de operaciones, de una manera mucho más manual, más imprecisa y demás, pues toda la tecnología ha favorecido que hoy en día pues ese modelo pues, sea un poco más tenso, más ajustado, todo el just in time, este famoso de hace unos años, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos ha sufrido mucho, especialmente en estos últimos años. Todas estas disrupciones, ¿no? Todo este tipo de pandemias, inflación, el tema de las guerras, temas también geopolíticos, pues digamos que ha afectado en unos casos negativamente, en otros casos positivamente. Hemos tenido muchas dificultades, pero también yo creo que este tipo de situaciones generan, pues digamos, la oportunidad de crear o innovar prácticas y cosas distintas, ¿no? Entonces, estos últimos años han sido muy, muy difíciles, yo creo, para todos, ¿vale? Yo creo que no hubo, incluso aquellas empresas que parece que salían de la pandemia reforzadas, obviamente, pues ha habido ganadores o perdedores, ¿no? Pero a todos hemos estado, yo creo, en el mismo barco, independientemente de la zona geográfica. Entonces, yo creo que eso es un poco el precedente en el que venimos, ¿no? Y actualmente, pues estamos también en una situación en la que estamos todos un poco a verlas venir. Tenemos el tema de la inflación, los precios de la energía, el tema de un poco de qué va a pasar con Ucrania y todos esos temas también geopolíticos que también están condicionando mucho ¿No? la situación actual. Me Entonces, va a imagino. ser, yo creo, un 2024 y un 2025 muy interesante también. Bueno, Daniel, entonces, bueno, ya estás dejando entreabierta entreabierto lo que puede ocurrir en el año 2024. ¿Cómo os posicionáis vosotros en la empresa de cara al año que viene? ¿Qué previsiones podéis tener? Y si puedes ampliar el plazo a algún año más, pues te lo vamos a Ujú. agradecer porque vamos a aprender de Sí. vuestra experiencia. Pues mira, nuestra experiencia está centrada principalmente en la zona geográfica de Europa, ¿no? Nosotros trabajamos con 20 fábricas en varios países distintos de la zona de Europa y estamos viendo una cosa muy interesante que es una pequeña unificación en ciertas regulaciones, ¿no? Si bien es cierto que cada país más o menos pone sus propias reglas a la hora de
pues, horas de tránsito o ciertos periodos de circulación en fines de semana o no, lo cual puede limitar un poco la circulación de los camiones. Cuando ciertos contextos llegan a ser un poco insostenibles, como vimos, por ejemplo, en España con el tema de, bueno, pues todo esto de la excepción ibérica y demás, pues sí que se ven ciertas una unificación en las regulaciones. Con las condiciones de pago de transporte, a transportistas, pues, ¿vale? Puedes obligar tampoco, pero bueno, que haya transportistas que operen en 90 días de pago, otros en 15, otros en 30, otros en 45 y demás, con las dificultades financieras que ello puede llevar a ciertas empresas, sobre todo si son pequeños transportistas. Entonces vemos que está hablando que en España y en Portugal, que suelen ir un poco a la par a la hora de la implementación de ciertas regulaciones, se van a ver, digamos, no afectadas, pero bueno, van a ver implementada esta unificación los días de pago, ¿no? Creo que también se decía que el mercado europeo, que es un mercado, digamos, común, ¿no? Opere bajo las mismas reglas, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo, de cara a regular los servicios con los transportistas en Europa, porque, bueno, se tiene un poco el concepto de que Europa es, digamos, una única zona geográfica y personalmente, si se me permite mi opinión, pues no tiene mucho sentido que siendo una única zona geográfica, ¿vale? Tengamos varias reglas en función del país, porque entonces eso favorece que ciertos países o ciertas zonas operen en unas condiciones más favorables que otras, ¿no? Otra muestra de esto fue un poco lo que pasó con el cabotaje hace un par de años, creo que fue justo antes de la pandemia, de hecho, que limitaba un poco los tránsitos y las capacidades de países de la Europa Este, Bulgaria, Rumanía, perdón, que pasaban largas temporadas en Europa, mientras que otros países de centro de Europa pues no podían competir en los mismos términos, ¿no? Entonces yo creo que eso favorece un poco la regulación y que todo el mundo opere bajo las mismas reglas, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, sobre todo de cara a años venideros. Bien, y entonces, en esta importancia que tú le estás dando al transporte regulado y la experiencia que tenéis en tenders y, bueno, que buscáis unas condiciones fijas, ¿no? Unas condiciones estables, Sí. un plazo de trabajo que no sea todos los días hacer cambios. Eh, ¿Qué podrías ofrecernos desde ese punto de vista? Yo creo que es muy importante, en mi opinión, lo que vemos es que para que nuestra solución logística funcione, tiene que haber un win-win en ambas partes, ¿vale? En mi experiencia, no tiene ningún sentido que nosotros apretemos a los transportistas o a los clientes hasta un nivel en el que no sea sostenible y, bueno, no ganen dinero o que para ganar dinero se comprometan a circular fuera de horas o cosas así que también se han visto muchos casos en algunas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el operar con las mismas reglas es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Como decía antes, nosotros trabajamos con 20 fábricas en varias zonas geográficas dentro de Europa. Entonces, por ejemplo, un transportista que pueda operar con la misma infraestructura o la misma flota para varias fábricas dentro del mismo grupo, pues, por ejemplo, es muy favorable, ¿vale? Eso nos da, digamos, una gran oportunidad, pues, a disfrutar de sinergias entre flujos de transporte de unos países a otros, mejorar también el llenado de los camiones. Está también ahora muy de moda el tema de las emisiones y el CO2, entonces también pues es un tema muy importante que también está ganando más atención en los últimos años y para los clientes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que todos operemos bajo las mismas condiciones, que los transportistas, al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Si se exige una unificación en los términos de pago, pues maravilloso, que todo el mundo opere con las mismas normas y así, digamos, el criterio de selección o de aplicación para un transportista u otro puede ser, pues, un poco, pues, lo mismo, ¿no? Hay personas o hay fábricas o clientes que debido al tipo de producto, pues por ejemplo el tema farmacéutico requiere una serie de acciones o de permisos o de regulaciones mucho más exigentes
que igual otro tipo de producto que, bueno, pues es más simple o más, bueno, que tiene menor valor, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Las regulaciones son muy importantes para todos las mismas normas. Hay una cosa que está ganando a mí mucha importancia en Europa, que es el tema de la visibilidad. El tema del live tracking, visibilidad en tiempo real y de cómo poder hacerlo, ¿no? Que también es un tema complejo porque desde Europa pues dictan una serie de normas, sin embargo los países pues al ser algo relativamente nuevo parece que no están lo suficientemente preparados y demás. Pero un poco las tendencias de lo que estamos viendo y lo que va a ser una clave diferenciadora en los contratos que tengamos bien con transportistas o bien con clientes, va a ser empresas que favorezcan un poco pues eso, que se pueda hacer el seguimiento en tiempo real, ¿no? Por ahí va un poco, yo creo, las tendencias también de estos 2 años que vienen. Muy bien, Daniel. Yo creo que nos estás dando un mapa del transporte terrestre en Europa interesante. Oye, y las empresas, y esto ya por curiosidad, Sí. incluso personal, profesional, ¿qué podemos hacer los compradores a la hora de organizar un tender de transporte? ¿Qué áreas de interés son en las que se hay que fijar? ¿Qué objetivos nos debemos de marcar? Mira, una cosa que nosotros le damos mucha importancia es que, por ejemplo, cuando hacemos un tender de transporte, lo que básicamente estamos diciéndole al mercado es, mira, estos son todos los destinos, estos son los volúmenes y estas son las frecuencias de entrega a cada una de estas ubicaciones geográficas, ¿vale? ¿Qué problemas solemos encontrar? Que muchos transportistas, sobre todo si son transportistas o son empresas que no son, o sea, que son nuevas, es decir, que no han trabajado con la fábrica con anterioridad, no conocen el producto o que de verdad quieren formar parte de ese tender para poder establecer ciertas rutas, envían precios a todo. Y lo que nosotros siempre recomendamos es que sean selectivos y que sean realistas. Muy pocas empresas, me atrevería a decir que ninguna, incluyendo a los grandes operadores logísticos mundiales, tienen la capacidad real de poder ofertar en las condiciones de contrato servicios para todas las líneas de una empresa que tiene pues 20 fábricas en Europa y que pues mueve igual 50 millones de euros de transporte, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es ser objetivos, realistas y selectivos, ¿vale? Eso es una cosa importante. Y luego también ser transparentes. Es decir, no es bueno para nadie que una empresa, digamos, ofrezca unas cosas, que nosotros lleguemos a un acuerdo con esta empresa, que empecemos a trabajar con ella y que al mes o los 2 meses se retire del tender, ¿vale? Y nos deje un problema muy grande a todos, porque uno es malo para ellos, porque al fin y al cabo su reputación se ve seriamente dañada, y esto nos ha pasado. 2, no es bueno para el cliente porque pues, dejas un vacío operacional que tiene que ser cubierto relativamente rápido, generalmente no suele ser más barato, ¿vale? Es decir, incurres en una serie de costes adicionales que no habías previsto con anterioridad y sobre todo, pues te genera cierta incertidumbre o cierta sensación de poca confianza un poco para con el cliente, ¿no? Es decir, nosotros desarrollamos una solución logística a medida para este cliente en función de unos parámetros que ellos nos indican y, bueno, pues si el transportista seleccionado no es capaz digamos, a entregar o a dar ese servicio que nos había prometido, pues nos pone un poco en duda, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3 bases son muy importantes para las relaciones duraderas y digamos, de éxito para ambos, ¿no? Fenomenal, Daniel. Ha sido un placer tenerte con nosotros en techforsourcing.com. Esperamos tenerte por aquí más a menudo. Sabes que uno de los pilares de nuestro grupo de trabajo es la logística y la logística internacional. Bueno, tu experiencia ha sido que compartas tu experiencia ha sido muy enriquecedora. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros y seguro que nos volveremos a ver.